poquito más rápido, entre 5 y 7. Ya, dispose, que sea la salida, y nos queda crear, ¿cierto?, el programa de la entrada, porque lo pusimos, ¿cierto?, esto de acuerdo a un programa que llamamos tasa de llegada, ¿cierto?, pero ese programa no lo hemos definido, y eso en procesos básicos, ¿cierto?, tenemos que ir al programa, y ahí está, ¿cierto?, tasa de llegada, pero tenemos que darle, obviamente, filas, una tasa específica. Esto está en horas, ¿cierto? Vamos a añadir aquí, y vamos a agrandar esto. ¿Cuántas horas podemos funcionar? En la tarea tienen 6, ¿cierto? Vamos a hacerlo con las mismas 6. Ya. Y por ejemplo, ¿cuánta gente podemos hacer llegar? Si es la primera hora, no sé, 80 la segunda, que caiga 50 y después que sean 20. ¿Ya? Un patrón súper similar, ¿cierto?, al que tienen en la tarea. Y aquí vamos a poner una que dure todo esto 1 hora cada una. ¿Ya? Se parece harto, ¿cierto?, un poco el patrón de la tarea. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sí. En caso, por ejemplo, que entre las 5 y las 6 hubiera una hora de colación, ¿Ya? se ingresaría como otra fila, pero ¿cómo se le indica al sistema que ahí no se van a atender como gente? Puedes regular eso de varias maneras. Si la gente en el fondo te queda esperando adentro del sistema, ¿ya? ¿Qué puede pasar? Perfectamente. Podrías eventualmente, por ejemplo, dejar los recursos, ¿cierto? En un programa de recursos, dejar los recursos en 0. Y de esa manera, ¿cierto?, como representar en el fondo la situación de que, digamos, de que estás obviamente sin la gente atendiendo, ¿ya? Ahora, Arena tiene, fíjate, programados para recursos, horarios de colación y cosas por el estilo, y no toda la gente necesariamente sale al mismo tiempo, ¿de acuerdo? O sea, se puede también hacer así. Tiene como recursos específicos para los horarios de colación, pero también puede funcionar, digamos, como simplemente quitando los recursos. O sea, y se cierra en el fondo y la gente si estaba esperando, lamentablemente tiene que esperar, ¿no? Pues ahí no tiene posibilidades de ser atendida. Y lo ¿Sí? otro, profe, sí, no Dime. quedó claro. Lo otro, por ejemplo, nosotros atendemos hasta las 6, ¿Ya? pero que se atienda hasta las 6 como que está abierto hasta esa hora. ¿Ya? Entonces, todos los trabajadores tendrían que irse a las 6. ¿Cómo nos Ujú. limita el ingreso de gente, por ejemplo? Ya. Es que eso, por ejemplo, dependiendo, por ejemplo, del sistema, o sea, tú igual puedes cortar la admisión a una hora específica dentro también de un programa de arribo, por ejemplo, aquí en la última hora, si le digo 0, no llega más gente nomás, simplemente es así. Por ejemplo, los bancos, ¿cierto?, hacen algo similar, ¿cierto?, que en el fondo te dejan entrar hasta la hora de cierre y después terminan, en realidad, siguen trabajando hasta que termine de salir la gente. Entonces, depende también ahí de cómo configures el sistema, porque puedes tener las dos situaciones. O sea, realmente a la hora se deja de trabajar y si hay alguien adentro no se le atiende, o bien si lo sigues atendiendo hasta que salgan todos. Pero ahí, ¿cierto?, tienes que ver hasta qué hora admites gente, que son como las dos formas que normalmente ahí se ocupan. Que admitas gente hasta un rato antes para que después a esa hora dejas de atender, o bien que admitas hasta última hora y sigas funcionando hasta que terminas de atender. Las dos cosas pueden ser. Ya, profe. Y lo otro, claro, o sea, y no sé si me preguntas también del sistema en sí, de cómo se configura el sistema, particularmente para eso. Hay varias formas también, pero por ejemplo, una cosa que, a ver, cerremos esto, ¿cierto? Ahí lo vamos a ver. Lo que yo les decía, aquí en el run setup, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en las condiciones de término, uno aquí puede escribir una expresión que refleje precisamente el cuándo terminar y que, por ejemplo, en la simulación termine no por tiempo, como dice acá, que vamos a aprovechar al tiro, ponerlo en 6 horas,
no por tiempo, sino, por ejemplo, cuando el sistema se vacía, cuando terminen de salir tantos clientes. Perfectamente puede ser esa la condición de término. Cuando uno usa eso, en realidad tienes que ir a revisar ahí la documentación de Arena, porque obviamente uno se acuerda de algunas cosas, pero en realidad a veces son bastante más, de saber cómo se llama la variable que tú quieres ver, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, aceptemos aquí. Si tú pinchas ahí, ¿cierto? Fíjate, ese 0, abajo dice salida number out, salida punto number out, eso dice. Si por ejemplo quieres terminar el modelo cuando salgan 200 personas, entonces ahí en la condición de término tienes que escribir salida.numberout es igual, ¿cierto? 200. Y en ese momento para, ¿ya? Se puede hacer esto como una expresión matemática y esa va a ser la condición que el sistema va a esperar que ocurra para que termine. O puedes decirle que, por ejemplo, no sé, pues claro, que no queden, digamos que no queden clientes en el sistema y cosas por el estilo, y que también tiene sus propias variables. O sea, todas esas cosas son números en el fondo, Arena los tiene registrados en alguna variable. Ahí lo que uno tiene que buscar en el fondo es cómo se llama justamente esa variable para efectos de ponérsela en la condición de término. Y también las condiciones de término ahí pueden ser expresiones matemáticas súper largas. Sí, el único problema de eso es que tienes que averiguar en la documentación cómo se llama exactamente, ¿cierto?, la variable que necesitas para controlar el término como lo quieres. ¿Sí? Sí, profe. Bien. La entrada, tasa de llegada, ¿cierto? Estábamos viendo. Vamos a hacer esa tasa que está aquí, ¿cierto? Parecía un poco a la del sistema que estábamos en la tarea. Y por el momento, ¿cierto? Nosotros en recursos definimos un operario 1, 2 y 3 con capacidad fija por ahora, todo, ¿cierto? Atendiendo solamente uno en cada caso. Y vamos a ver, ¿cierto? Cómo se comporta. Hay que agregar, bueno, obviamente, reloj. Agreguémosles el reloj digital transparente para poder ver mejor cuánto tiempo llevamos de simulación. Los contadores que nos sirven, ¿cierto? Las colas, el largo de las colas, ¿cierto? Y también la cantidad de personas programadas. Ahí, ¿cierto? Tenemos que ir a ver en las colas el número actual. Esto dejémoslo con 3 cifras para que llegue a cientos. Vamos a ver. Cola 1. Ok. Esto no me gusta, eso transparente, ahí sí. Esta otra acá. Esto no se los mostré cómo se hacía, pero se puede copiar y pegar. Pero hay que saber dónde cambiar en realidad los datos. En este caso, como todas las etapas se llaman etapa y el número, o sea, aquí obviamente ponerle etapa 2.qt y abajo, ¿cierto? En la etiqueta cola 2. Y esto también lo pueden copiar y pegar. Y aquí simplemente ponen abajo 3. Esto abajo es una etiqueta, ¿cierto? Así que no importa mucho cómo esté escrita, pero acá arriba sí importa cómo esté escrita porque eso, ¿cierto? Es como se llama el elemento y lo va a reconocer en base a eso. Ahora, si lo escriben mal, creo que les manca un error, así que igual uno podría darse cuenta. Y además en los números, obviamente al funcionar, se va a notar que no está obviamente dando el valor que corresponde. Y lo otro que me sirve es en los recursos, en el uso, el número actual programado, ¿se acuerdan? Que eso, ¿cierto? Vamos aquí a escribir operarios 1. Me muestra, ¿cierto? En el fondo cuánta gente tengo trabajando por etapa. Transparente, ahí sí, operarios 1. Copio acá. Operarios 2. Ahí. Y también operarios 3.
¿Ya? Y ok. Y vamos a hacer otra cosa más. En la tarea, ¿cierto? Una de las condiciones, una de las preguntas, eh, dos de las preguntas en realidad, ¿cierto? Ustedes tienen limitada la cantidad de gente que puede trabajar en un momento dado. Eso yo les decía que se puede controlar externamente, ¿cierto? A través de, por ejemplo, en Excel, que ustedes vean, ¿cierto? Que la gente esté efectivamente programada, digamos, cumpla con el total en todo momento. Pero eso también se puede visualizar aquí, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se hace eso? En el fondo con estas mismas variables, ¿cierto? Aquí, si ustedes van acá a expresión, acá abajo, ¿cierto? Donde dice la expresión actual, ustedes aquí abajo pueden hacer cualquier clase de operación matemática. Y por ejemplo, ¿cierto? Yo lo que copié, el que cloné fue el tercero, por eso me aparece ahí MR operario 3. Pero aquí yo puedo, por ejemplo, sumarle el 2 y sumarle el 1, ¿ya? Y lo que me va a mostrar en realidad es el total de gente programada, ¿de acuerdo? Y pueden hacer cualquier expresión matemática ahí, cualquier cosa, cualquier número que registre como variable, digamos, el sistema, pueden perfectamente transformarlo en el fondo en un display aquí, ¿cierto? En un contador que les vaya mostrando lo que quieran. Y obviamente ahí pueden ir visualizando en el momento, digamos, en el momento que están ejecutando el modelo, ¿cierto? Y asegurándose que en el fondo están efectivamente cumpliendo con la cantidad de personas, ¿ya? Vamos a animar esto, o sea, vamos a correrlo para ver cómo se comporta. Lógicamente, tenemos una persona atendiendo por etapa, así que aquí lo más probable es que esto no vaya a funcionar muy bien. No cambiamos los reportes, siguen como reportes, no hay personas, ¿ya? Pero obviamente nos sirve para ver la acumulación. No tiene muy buena cara, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo creen que esto colapsa? No tiene, antes de las 2 horas tiene cara de que esto no va a funcionar, ¿cierto? Pero después de la hora baja la cantidad, así que ahí también puede haber algún grado de... No, pero ni siquiera así, esto va a fallar luego, ¿cierto? Y listo. ¿Cuánto duramos? 1 hora 46, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Obviamente una persona atendiendo en la primera etapa no es suficiente para que fluya, digamos, toda la cantidad de gente. Pregunta, ¿cómo, ¿cierto? Antes de, en este caso, ¿cierto? Si vamos a ver los recursos, claro, tenemos uno por etapa y qué sé yo. ¿Cómo yo puedo calcular cuánta gente poner en esa etapa como mínimo, pensando en que la cosa efectivamente fluya? Diciendo, ¿cierto? Que fluir en el fondo es que la cantidad de gente que llegue sea por lo menos, más o menos, ¿cierto? Como la cantidad de gente que sale, o sea, ¿cierto? Que no se estén atascando. ¿De qué manera, ¿cierto? Yo puedo determinar ese número. Lógicamente que se puede. Si uno no tiene, esto no tiene para qué hacerlo necesariamente a ciegas. Uno siempre puede determinar una capacidad teórica, por lo menos, de atención. ¿De qué, en qué se fijarían? ¿Qué tienen disponible para eso? La cantidad que llega por hora, profe, ¿Cierto? De y la partida. cantidad total. Ya, sí, por una parte, ¿cierto? La cantidad por hora. Eso, nuestro programa, por lo menos en la primera hora, que obviamente va a ser la hora más exigente, nos dice que hay 100 personas, van a llegar en esa hora. ¿De acuerdo? Ya, pero teniendo 100 personas en esa primera hora, ¿cuánta gente necesito, digamos, en este primer servidor, por ejemplo, para que nos atasquen? ¿Cuál es el otro dato, cierto, que me sirve para calcular eso? Tendríamos que conocer cuánto tiempo se demoran en la etapa uno. ¿Ya? ¿Y lo conoces? Ahora no, en este, ¿Cómo que no?
Ah, sí, 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 fe. Los tiempos de Sí. proceso, te dicen, ¿cierto? Ya tienes ahí en el fondo, en eso te da un poco la idea, claramente, ¿cierto? Es aleatorio y obviamente aquí tú tienes que pensar en la dinámica de todo el día y qué sé yo. Pero en este caso, ¿cierto? Si, por ejemplo, quisieras, ¿cierto? Atender a las 100 personas en una hora, lo que tienes que tomar en cuenta aquí, obviamente, son los tiempos. Entonces, si se demora 4 minutos por persona y máximo 6, pensemos en el promedio, 5 minutos por persona, ¿ya? 100 personas, ¿cuántos minutos demandan? 500, ¿cierto? Necesitas 500 minutos en términos de disponibilidad de personas para que la gente pase, alcance a pasar en una hora. Es como esto de las horas hombre, ¿cierto? Si se fijan en los proyectos, de repente uno dice, no sé, pues el proyecto demanda 500 horas hombre. Perfecto, ya eso quiere decir que sumando las jornadas de todas las personas que trabajan, eso tiene que dar como 500 horas, ¿de acuerdo? Que sea, no sé, pues, que lo hagan 10 personas, que lo hagan 15, obviamente es otra historia, porque en el fondo tú lo que necesitas es que en total sus jornadas dedicadas terminen siendo 500 horas. Aquí lo que tienes es, pensando en 5 minutos y 100 personas, 500 minutos que tienes que cubrir con gente. Y una persona te suministra 60 minutos, ¿cierto? Una persona sola tiene 60 minutos de disponibilidad. Entonces, ¿cuántas personas necesitas para cubrir los 500 minutos? 8,3. ¿Cierto? Claro, entre 8 y 9. Con 9 te pasas, con 8, digamos, estás un poquito más abajo. Esto es variable, ¿cierto? Entre 4 y 6, así que probablemente 8 o 9 en el fondo está como en el rango, ¿cierto? Que esto se va a tener un comportamiento por lo menos medianamente decente. Pongamos eso primero en el recurso, pongamos 8 personas, ¿ya? No 18, 8. Y veamos cómo se comporta. Pero, profe, ¿no sería mejor calcular al tiro el de la otra escuela Sí, operario? también, lógicamente. Porque se van a colapsar igual que el anterior. Sí, ya. 7 y 9, 8 en promedio, ¿cierto? Las mismas 8 personas, pero 800 minutos. ¿Cuánta gente necesitarías? 13,3. Cierto, son como 13, sí, aprox. Pero vamos a poner 13. La última, que es un poquito más rápida, entre 5 y 7, 6, ¿cierto? 600 minutos, ahí son 10, 10. ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Es donde viene como la magia rara que de repente pasa en los sistemas, porque una cosa, ¿cierto? Es cuánto calculo en promedio y otra cosa el comportamiento real. 31 personas en total, 8, 13 y 10. Fíjense lo que le digo, que ese número es bien bueno tenerlo en el fondo, porque me, me permite ir chequeando así visualmente, en el fondo, que estoy cumpliendo con el total. Vamos a acelerar un poco esto. Ni siquiera se arma cola, ¿cierto? Profe, y acá después, a cada etapa, o sea, tendríamos que asignarle después operarios por hora, porque la primera hora se tienen 100 personas, pero después hacia Exacto. adelante. Es que ahí es donde viene el tema, ¿cierto? Fíjense, revisamos la primera hora y ahora, ¿cierto? Bajamos un poco, pero y de aquí en adelante lo más probable es que esto se mantenga en cero, o sea, de no por ser por efectivamente situaciones súper puntuales, aleatorias, que se puedan juntar unos poquitos clientes, la gran mayoría del tiempo esto va a estar en cero. Entonces, si tenemos todavía, ¿cierto? 6 horas para correr, pero esto no, cada vez, ¿cierto? Va a estar más libre y corriendo en el fondo. Entonces, 31 personas, ok, muy lindo, ¿cierto? Para la primera hora, pero en realidad es poco práctico, porque al final esto, ¿cierto? Si vamos a ver
la tasa de utilización probablemente sea bajísima. Antes, fíjense, 44%, 42%. Es nada, ¿cierto? Esta gente está casi de vacaciones en el fondo durante todo el día. La primera hora, sí, o sea, fluye bien, están bastante ocupados y qué sé yo, ¿cierto? Pero es simplemente como demasiado, digamos, demasiada capacidad para el resto de la demanda que yo tengo en el día. Entonces ahí, ¿cierto? Viene el tema de cómo yo balanceo esto para que la gente, por supuesto, no sé, por una parte atraviese el sistema, ¿cierto? Pero no esté yo tampoco desperdiciando recursos. Podría, por supuesto, quizás hacer, no sé, que solamente, no sé, contratar gente, ¿cierto? Que funcione un par de horas, ¿cierto? Y después, obviamente, quedarme con un personal más reducido. O lo otro, ¿cierto? Es un poco lo que la propone en el fondo como se la tarea, ¿cierto? De que es que yo me preocupe de que la gente fluya en el día, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente que sea en estricto rigor, digamos. Mi primera preocupación sea el tiempo en que fluyen, ¿cierto? De hecho aquí, a ver si vamos a ver los reportes. En el segundo, tiempos, fíjense. Esto no lo creo que no lo modificamos ahora. Esto parece que está en horas, sí. 0,44 horas, ¿cierto? 0,12 horas en términos de espera. Eso es como media hora en el término que, menos de media hora, en el tiempo que fluyó, digamos, en el sistema, ¿cierto? La persona que más se demoró. Y en promedio es 0,33, ¿cierto? Son como veintitantos minutos, ¿de acuerdo? A pesar de lo vacío que estaba el sistema, ¿por qué, de dónde salen esos veintitantos minutos? ¿Qué puede ser? ¿El inicio, profe? Eh, sí, hay como dos cosas. A ver, un segundo aquí. Porque la fila se mantuvo después de la hora. ¿Cierto? Hay como dos cosas. Una, entrar a ver cuánto es el mínimo teórico. De nuevo, ¿cierto? 4 minutos, 4 más 7, ¿cierto? Ahí tengo 11 minutos y 5 minutos más, ¿cierto? 16 minutos solo en los procesos, digamos, no se va a demorar menos de 16 minutos. En lo último, en lo único, digamos, que no podría demorarse de ninguna manera más de 16 minutos, o sea, menos de 16 minutos. Y de ahí en adelante si viene el tiempo de espera y de toda la historia. Y en este caso sí, o sea, como dices tú, esos tiempos están fuertemente influenciados por el principio, por las primeras 2 horas, que es cuando llegan en el fondo más clientes, ¿cierto?, al sistema, porque el resto del tiempo, ¿cierto?, yo en general tengo súper poca gente, entonces no es como que me vaya a influir mucho esa gente, ¿cierto?, en la estadística final. Casi toda la estadística de tiempos de espera y de promedio, de tiempo de avance y todo eso, está básicamente en las primeras personas. Así que también obviamente hay que tenerlo ahí un poco en cuenta para saber el cuándo hacer cambios y distintas cosas. A ver, ¿qué cambiamos? Ahora no cambiamos nada, ¿cierto? Ya. Entonces, pensemos, estamos ocupando 31 personas, ¿de acuerdo? Si pensamos en que, de nuevo, la idea es que toda la gente salga dentro del sistema, ¿cierto? Que obviamente ahora lo hace, pero lo hace, ¿cierto? Y lo hace bastante rápido, pero eso básicamente porque yo tengo un ejército de gente. Pero si tuviésemos menos personas, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Supongamos, ¿cierto? Primera versión, recursos, que en total, no sé, tratemos de hacerlo con 20 personas. Primero, ¿cómo distribuirían esas 20 personas aquí? Quizá una primera versión podría ser tratar de hacerlo un poco proporcional, ¿cierto? Más parejo. ¿Qué podríamos hacer ahí? Profe, quizás sería mejor poner más gente en la primera etapa
y en la segunda, ¿Mm? y después agregar la gente que está apoyando la primera y la segunda etapa, tirarla a la tercera. Exacto, ¿cierto? Que un poco la idea, ¿cierto? De lo que hay que hacer en la tarea. Pero primero veamos una versión un poco más pareja para ver precisamente el problema que se causa, ¿ya? Hay que quitar 11 personas de aquí, ¿ya? Supongamos que quitamos de esos 8, bajamos a 5, ¿ya? 3 menos. De los 13, bajémoslo a 9. Ahí, ¿cierto? Tenemos 4 personas menos, ¿cierto? Y la otra bajamos 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Me faltan 4 más y 6 hay. Ahora, ¿cierto? Tengo las 20 personas en total. Pero veamos cómo se comporta esto. Las colas, ¿cierto? Fíjense. 0, 0, la cola 2 y la 3. Y la primera está acumulando. Obviamente todavía no estamos trabajando con programas en el fondo de capacidad, así que esto va a estar ahí con esa tendencia todo el tiempo. Y de hecho esto puede que hasta funcione así tal cual como está, porque ya la empezó a bajar, ¿cierto? La cantidad de gente que llega. Y no se ha hecho, o sea, se acumuló gente, por supuesto, al principio, pero después de todo no están acumulándose tantos como para que vaya a generar al parecer un problema. Yo creo que quizás tenemos que quitar más gente todavía. Fíjense, la cola, de hecho, ya la cola uno empezó a bajar. ¿Se dan cuenta? No, esto no tuvo ningún problema. Esto va claramente, va a terminar bien. 20 personas es demasiado. Ahora todos pasan libres. No, a ver, veamos igual los resultados en realidad por un tema de conocer como los tiempos de flujo, que obviamente. Salieron 269 personas. Igual, alguien se demoró 74 minutos. En promedio se demoran 50. Ya, no es tampoco así las mejores cosas. Pero, mire, claramente la primera etapa es la que se está llevando todo el trabajo y las demás están bastante relajadas. Tiempos de utilización en general no están, digamos, terribles, ¿cierto? Todos están más o menos similares, ¿cierto? Pero esos tiempos igual son un poco mentirosos porque acuérdense que en el fondo nosotros no sé, los definimos, ¿cierto? Pensando en los tiempos de proceso, pero también, ¿cierto? Pensando en la cantidad de clientes que llegaban durante esa primera hora solamente. Y en ese caso, en esa situación en particular, ¿cierto? Claro, digamos ahí, si esa tasa se hubiese repetido, hubiese tenido, digamos, todo el tiempo, digamos, una utilización mayor. Pero como después pasa tanto tiempo en el fondo con la gente más libre, ¿cierto? Que ahí lógicamente eso compensa. Y del tiempo total programado, ¿cierto? Aquí ya termina apareciendo una cifra de esa naturaleza. Pero es media mentirosa, ¿cierto? Sí, en realidad es una cifra que no es como muy cierta en ese sentido. Y bueno, recursos, aquí está la otra parte en realidad que es el uso. Ya. Todavía, digamos, en el fondo la gente sale, o sea, podríamos pensar por una parte en quitar más gente, ¿cierto? Para que en el fondo anduviéramos un poco más justo, ¿cierto? Pues pensando en que, no sé, toda la gente salga, ¿cierto? Primero que toda la gente salga, sin duda ya antes de las 6 horas, pero usando la menor cantidad de gente posible, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cuánto podemos estresar el sistema aquí para hacer que la gente salga? ¿Cuánto creen ustedes que se puede cortar y que todavía siga funcionando? A 17, profe. Creo que hay 20. Sí, hay 20.
O a 15 quizás, pero va a estar como muy justo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, a ver, la segunda y tercera etapa en general ni siquiera se formaba cola. Así que podemos hacer un poco ahí, quitarle un par a ellos. Esto, cierto, está en 6, quitemos un par de personas a ellos y veamos ahí cómo se porta. Estamos 4 menos, estamos en 16. De nuevo, ¿cierto? Se va a formar cola, por supuesto, en el primero, si eso no lo cambiamos, así que en el fondo ahí va a tener el mismo comportamiento. Pero ahora sí tengo colas en la segunda y la tercera, se fijan que cosa no existía. Ahora, igual son menores a la cola, ¿cierto? De la primera estación. Y eso básicamente, ¿cierto? Porque en el fondo esa primera estación es la que está actuando de filtro, ¿cierto? En realidad, esa estación se está llevando todos los problemas en el fondo. Y el resto del sistema, digamos, está, no sé, con carga, por supuesto, por la cantidad de gente que está trabajando, pero dentro de todo, ¿cierto? Digamos, alcanza a fluir. Fíjense, estamos 3 horas, ¿cierto? Ya va a pasar, de hecho, la etapa fuerte, y esto no está, digamos, colapsando. Ya se empezó incluso a desocupar. Vamos a ver si alcanza, ¿cierto? Dentro de las horas. Han entrado 250 personas. Fíjense, ahora está, ¿cierto? La cola al final. No alcanzaron a salir todas. Ya. Pero esto se puede corregir. ¿Cómo lo podemos corregir? Y yo creo que hasta todavía podemos quitarle gente y va a seguir funcionando. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Pasando gente, profe, de la primera etapa al final, pero como a la mitad del ¿Cierto? proceso o llegando al final del proceso. Ya, ¿cierto? Esa es una cosa que podríamos hacer, porque en el fondo, ¿cierto? Al final, ¿cierto? En la última parte del proceso fue cuando en realidad yo ya no tenía como a quien atender en el fondo, en digamos, en la primera etapa, ¿cierto? Entonces esa gente sí la puedo trasladar, ¿cierto? A las etapas posteriores. Pero además de eso, ¿cierto? Y eso probablemente me va a dar una solución súper fácil, o sea, es de estos 5, con que yo cambie una de esas personas a los operarios 3, quizás en las últimas 2 horas, esto ya va a funcionar perfecto. Pero todavía va a seguir siendo mucha gente, probablemente, ¿cierto? Podría yo incluso quitar todavía más gente, a ver, ¿cierto?, cómo se comporta. Es una pequeña prueba, 6 personas ahí. Y ahora estoy con 15 en total. Vamos a ver cómo se comporta. Obviamente aquí dependemos del tema del límite de entidades, pero si llegamos a tener un problema en ese sentido, igual podríamos hacer cambios, obviamente, que nos permitan hacer fluir de mejor manera a la gente. Dos horas, ya. Y ahora, ¿cierto? Empieza a bajar un poco la intensidad de clientes, así que probablemente no se va a producir en realidad aquí colapso. Y aquí sí, quizás con esta situación podemos empezar a pensar en trasladar, ¿cierto? Personas. Ya, fíjense, son a las 4. Ya no hay cola. Cuando se cumplen 4 horas, yo dejo de tener cola. Yo en teoría tengo 2 horas funcionando. Y aquí, ¿cierto? De nuevo se me vació la cola 2 y quedaron casi la misma cantidad de gente, ¿cierto? 26. Ya. Veamos ahora, ¿cierto? Lo que proponía su compañera. Tenemos que cambiar, lógicamente, acá en los operarios, acá hay que cambiarlos todos a
basados en programas, ¿cierto? Y aquí tenemos que darle un nombre a esos programas. Vamos a poner capacidad 1, y así lo ponemos capacidad 1, capacidad 2 y capacidad 3. Ah, pero un segundo. 6 y 4. Ahí están, ¿cierto? Los tres programas. Vamos a los programas. En capacidad, en horas, vamos a hacer un par de valores solamente por cada uno. El primero, ¿cierto? Tenía 5. Y eso, ¿cierto? Acá son 6 horas. Podemos hacerlo funcionar por 4. Y las dos restantes, por ejemplo, indiquemos que sean 3, ¿ya? Y tenemos 2 personas para mover, ¿de acuerdo? De nuevo, 2 filas. ¿Cómo lo hago aquí? Tienen que coincidir un poco con el otro, 4 y 2. Tenía aquí yo 6 personas, si mal no recuerdo. Sí, profe. 6. Y aquí, ¿recibimos o no a alguien? ¿Qué dicen ustedes? Porque igual esta cola se desocupaba, ¿se acuerdan? Pero se Se desocupaba desocupa- como a las 4:30, 5:30, profe. Sí, pero hay que ver obviamente si es que es suficiente, o sea, puede ser. Hagamos primero esa prueba, dejarlo igual por todo el tiempo y que en la siguiente, ¿cierto? Perdón, estos son 4 horas y 2 horas, ¿cierto? Aquí yo tenía 4 y aquí lo paso a 6. Que ellos reciban 2 personas de la primera etapa hacia el final. ¿Ya? Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que esto todavía tiene bastante margen, digamos, de seguir reduciendo personas. 15, eso es cierto, es lo que cuando cambia el horario no debería, cierto, cambiar. Pues, introdujimos bien los valores, no debería ser un problema. Todo, hasta las 4 horas este comportamiento, cierto, en realidad no va a cambiar mucho. Tres, ¿cierto? Ya ahora obviamente se empieza a notar que está disminuyendo también la tasa de llegada de los clientes. Y fíjense, ya la cola está en 0 a las 4 horas exactamente. Bajamos, de hecho, fíjense, a los 3, a los 6, seguimos manteniendo los 15. La cola 2 está un poco complicada, ¿cierto? Fíjense que la 3, para esa capacidad, ¿alcanzarán a salir? ¿Salieron? No, no salieron todos. En la última etapa quedaron 6 personas. No están en cola, fíjense, pero están ahí. Hay 2 personas siendo atendidas en la etapa 2 y 6 personas siendo atendidas en la etapa 3. Esa es la diferencia que hay. Yo creo que esto todavía se le puede reducir gente, va a seguir funcionando, pues por lo menos se le puede quitar quizás una persona y aún así vamos a lograr sacar a todas las personas, porque esto obviamente es un ajuste súper menor. ¿Por qué? ¿Qué cosa, por ejemplo, podemos ajustar aquí para que esto todavía, digamos, para que salgan todos? De hecho, hay algo como súper obvio. Agregarle una persona ahí a la etapa 2 Sí, y a después de la la 3 curva, también, pero ¿de dónde la saco? desde la etapa 1. ¿Cierto? Porque ya no hay gente atendiendo. Deja de llegar gente, ¿cierto?
Entonces yo podría dejar una persona, por lo que pueda haber quedado en ese momento de cola, ¿no? Justo al cambiar la hora, pero las otras dos las paso acá. Pues entonces hago que aquí, ¿cierto? Entonces sean 7 y sean 5. Y ahí vamos a ver si salen todos. Y profe, si le quita uno ¿Cómo? a la Aquí, etapa uno en total. que sean 2, ¿ya? ¿Y dónde No, lo me dejo? refiero que en total el número, que en vez Ah, de por ser eso. 13 sean 12. Ah, tú dices en total del sistema. Sí, 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 también, pero vamos a hacerlo paso por paso. Por eso te digo, si yo creo que esto todavía tiene capacidad de quitarse más gente todavía, pero primero hay que hacerlo salir. 7, 7, sí, ya. Vamos a ver. Voy a avanzar un poco más rápido porque me interesa, ¿cierto? Lo que pasa a las 4. Fíjense. Ya. No. ¿Qué pasó? ¿Cuántas personas tenemos? 2 de diferencia, ¿cierto? Ahora está ya esto obviamente es como prácticamente tener la solución, ¿cierto? Pero, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos cambiar esto? pasar el operario uno a la última hora a la etapa 3 o ¿3? no. Ya. De O hecho, quizás sacar uno de la etapa. No, no, tendría que ser de la etapa 3. ya. Que aquí hay una cosa, ¿cierto? Nosotros en las tablas, nosotros incluimos que la última parte eran 2 horas, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, podemos hacer algo un poco más fino, ¿cierto? De dejar que sea una y una, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, hacer el cambio, ¿cierto? Un poquito más fino entre las distintas partes. Vamos a agregar otra acá. Pongámosle por lo menos igual, ¿cierto? Lo vamos a dejar replicado exactamente como está, pero perdón, esto es con una hora y una hora acá. Otra fila también con 7, una y una. Ya, eso no hemos cambiado nada. En realidad agregamos una fila para separar la última hora. Y aquí sí, obviamente, podemos hacer quizás algo un poco más fino. Eh, Quizás puede ser un tema. Aquí en este momento, cuando bajamos de 5 a 1, lo hicimos 2 horas antes de que el sistema terminara. Quizás aquí lo mejor era, por ejemplo, dejar 2 personas ahí, ¿cierto? Y esa persona se la quito acá, en la última etapa, ¿ya? Y eso quizás, ese ajuste, en realidad hace que esta gente, las que están en ese momento ahí, avancen más rápido, ¿cierto? Si en realidad es el tema que yo quiero que estas personas que entraron a última hora lleguen acá a la etapa 3 lo antes posible para que puedan salir. A veces la lógica que yo tengo que revisar es esa, ¿cierto? Que necesito que esta gente se mueva temprano a las etapas posteriores para alcanzar a sacarlas, ¿de acuerdo? Veamos cómo se porta así. Todavía tenemos 15 y obviamente una vez que logremos sacarlos a todos vamos a ir viendo si quitando gente todavía podemos sacar. Ya. Quedó sin nadie. Bueno, todavía llega gente, fíjense acá. Ahora sí tienen que haber dejado de llegar. Salieron todos. Ahí está completo. ¿Se fijan? Ahí se alcanzaron a salir todos. Voy a animar un poco más lento, quizás hasta las 4 todos juntos. No. Hay algo. Ah, espera.
Está demasiado rápido esto. Profe, pero parte con 15 personas y después se Sí, es que elimina. eso te iba a decir que eso es lo que encontré raro. Ahora siguen 15, si eso está bien. Algo quizás está tipeado mal, por eso me llamó la atención también que el final se marcara de otra manera. Y siguen estando 15, ¿no? Es cuando marca las 6 horas que cambia el número, pero en realidad no es que tenga un problema. Em, Porque de hecho en un minuto subió a 16. ujú. Y ahí fíjense, cuando termina cambia a 11, pero eso obviamente no corresponde. ¿Esto subió a 16, dices tú? Sí, como a las 5:10 por ahí. Ya, vayamos a ver los programas porque ahí puede haber algo mal escrito. 411, son 6 horas, ¿cierto? Tengo 411, 411, en tiempo están iguales. 6, 7, 7, sacámoslo más lento por hora. Las 4 primeras horas en realidad no hay ningún cambio de programa. No. Ya, más lento. 4, ya cambió ya, ¿cierto? Pero sin los 15. Ahí subió a 16 y se bajó. Justo a las 5, Sí, profe. pero sí, pero es como yo creo que un problema del software más que nada. No es en realidad porque después se normaliza el tiro. Es Sí. como raro, ¿eh? Sí, se está raro el comportamiento. Hace que quiere vacaciones en la arena. No, ya. Podemos, bueno, salen todos ahora, ¿de acuerdo? Pero ahora, ¿cierto? Por ejemplo, el desafío es, ¿puedo quitar una persona y todavía lograr que salgan todos? ¿Cierto? Entonces aquí obviamente tengo que empezar a pensar. Probablemente esta última persona, ¿cierto? El tema es, ¿está atendiendo a alguien en ese último momento, ¿cierto? Porque puede, ¿cierto? Por el sistema, que justo, por ejemplo, a la última hora, al último minuto, llega alguien y pasa a ser atendido, ¿cierto? Y yo si saco el recurso por programa, si muevo el recurso en ese momento, en realidad lo que me va a provocar es que esa persona se va a quedar en el servidor y no va a seguir avanzando. Así que, por lo menos, no puedo sacarlo de esa manera. Sí puedo hacer eventualmente ajustes, digamos, por ejemplo, entre la etapa 2 y la 3, para tratar de sacar gente más temprano. ¿Cómo podría hacer eso? Pasándola a la otra etapa, profe, ¿o no? Pero, por ejemplo, ¿cierto? Estamos hablando Aumentándola. de, en las últimas 2 horas tengo 7 7 aquí, no cambio la etapa 2, pero esta tiene 6 y 7, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Que en la 3 pongamos 5 en ese momento, ¿ya? Y en la 2 lo ponemos a 8. ¿Cuál es el efecto de eso? Estoy haciendo que la gente que está en la etapa 2 una hora antes de terminar, avance más rápido simplemente, ¿ya? Que esté en la etapa 3 aunque se haga cola. Pero después cuando recupere, ¿cierto? La capacidad, puede que ahí alcancen a salir, ¿ya? Pero igual yo quería quitar una persona y no la quité. ¿Cómo hacemos? Esto, 8. Podríamos, sí, pero necesitaba quitar a alguien antes en realidad. Pero veamos cómo funciona así. De ahí lo quitamos, aunque bueno, estamos en la hora. Veamos cómo se comporta.
8,5, fíjense. Aquí, cómo está desocupando gente. Y ahí la pasa acá. Estoy con 3 personas, ¿cierto? Al final. Y de nuevo salieron todos, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, ¿qué sería interesante en estos casos? Obviamente en estas últimas dos variaciones, ir a ver los tiempos de flujo, porque en este caso, por ejemplo, puede que esta última versión haya logrado en realidad sacar a la gente en promedio en un poco menor de tiempo. ¿Por qué? Por eso que hice, ¿cierto?, de mover una persona por una hora simplemente aquí para que fluyera más rápido, ¿ya? Eso también, de hecho, todavía aquí, por ejemplo, queda mucho que probar y se puede eliminar, por ejemplo, una persona, porque también una vez que yo paso el fuerte, ¿cierto?, de la admisión en las primeras horas de la etapa uno, yo esos 5 que tengo aquí, ¿cierto?, por 4 horas, en realidad puede ser que sean 5 por 2 y después 4 por una, ¿cierto? Después 3 por otra, ¿cierto? Y de esa manera voy de a poquito decreciendo y esa gente la distribuyo acá, pero también podría en ese sentido permanecer con la misma gente en la cola 2 y 3 que ahora, ¿cierto? O sea, en realidad, ¿cierto? Pero quitando en el fondo, porque voy a ir traspasando gente de la uno a las otras, ¿cierto? Y no voy a ir sumándolo a las actuales, sino que voy a mantener las cifras que ahora están en 2 y 3, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, esa clase de ajustes es lo que en el fondo uno tiene que ir de a poco, ¿cierto? Haciendo. Probablemente, ¿cierto? En las tareas han estado como trabajando, ¿cierto? Con un poco ese grado, digamos, de detalles. Pero esa es un poco, ¿cierto?, la idea también de la tarea, de ir viendo esos pequeños flujos, esos pequeños cambios, ¿cierto? El ir viendo cómo la cosa avanza, ¿cierto? Cómo fluye y dónde puedo tener problemas, etcétera, etcétera, como muy al detalle en el fondo, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto? Igual es al final un tema de prueba y error, ¿cierto? Bien, bien, digamos, fino, ¿cierto? En el fondo, con cuidado, con detalle para llegar a los valores que finalmente necesitan. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? ¿Nada? Ya chicos, nos estuvimos pasando un poco ahora, me imagino que tienen otra clase. Cualquier duda que tengan en el trabajo, obviamente me pueden enviar un correo con el modelo para comparar, obviamente, porque no, así sin modelo es difícil contestarles, pero ahí cualquier cosa me pueden consultar por correo, ¿ya? Ya chicos, nos vemos la próxima semana.